Hola, bienvenida a la tercera sesión del PAP. Te saluda Lorena Sanabria y ahora te voy a presentar algunas herramientas para identificar las brechas que pueden existir entre tu propuesta de valor como recurso humano y las necesidades y condiciones del mercado laboral local. El tema de hoy es complejo y tiene varias aristas. Por una parte, te hablaré de las brechas en términos generales, esas diferencias asociadas al contexto de país, al mercado. A esas diferencias las podemos llamar diferencias macro o del entorno. Luego trataremos el gap entre tu posible punto de vista y el del empleador en un reclutamiento. Y por último, te hablaré y te pediré que trabajes en identificar las diferencias concretas que hay entre tus competencias y las exigencias del empleador para los cargos a los que estás aspirando. Más allá del idioma y de otras obviedades, porque las limitaciones en el idioma sueco son una de las barreras más obvias. No me escucharás mencionarlo con tanta insistencia en esta sesión. Sabemos que es importante superarla y estoy segura que haces tu mejor esfuerzo por aprender a comunicarte en sueco, tanto hablado como escrito, para alcanzar un nivel profesional de manejo del idioma. En la sesión anterior, hiciste un inventario sustancial de tus competencias. También trabajamos en cómo ilustrarlas ante potenciales empleadores con modelos como STAR. Y antes de eso empezamos a mapear tu perfil. En la sesión introductoria trazaste tu línea de vida y en la sesión 1 hiciste un ejercicio para identificar tu sweet spot. Con todo esto, lo que hemos pretendido es que hagas un trabajo de autoconocimiento suficientemente extenso que te permita afinar tu búsqueda de empleo. También te brinda todos los argumentos a tu alcance para preparar solicitudes lo más robustas posibles para convencer a los empleadores de que eres un buen candidato. El trabajo que harás en el programa de ahora en adelante se enfoca en alinear tus objetivos profesionales con las necesidades y condiciones del mercado laboral local. Para ello, hay que entender cuáles son esas necesidades y encontrarás diferencias. La buena noticia es que son superables. Al tener una idea completa y actualizada de quién eres como profesional, hacia dónde deseas ir y qué tienes para ofrecer, podrás identificar con asertividad cuáles oportunidades de empleo existentes en el mercado son un buen match para ti. En este contexto, hablamos de tus objetivos profesionales y de las necesidades y condiciones del mercado laboral local. Se trata de tu propuesta de valor, la combinación ideal de lo que quieres, puedes y necesitas, y en qué medida equivale a las necesidades de la organización y lo que el empleador ofrece. Y estas necesidades pueden no ser un buen match y ser distintas a lo que nos imaginamos. Porque hay que ponerse en los zapatos del empleador, entender su necesidad e identificar cómo y en qué medida yo como candidato puedo cubrirla. En palabras de una empresa en un anuncio de empleo reciente. Genom att rekrytera de bästa medarbetarna levererar vi det bästa resultatet till våra kunder. Reclutando a los mejores empleados, entregamos los mejores resultados a nuestros clientes. Con esta frase, la empresa expresa su necesidad, que no es más que la necesidad que con tu trabajo vas a contribuir a cubrir. Es importante como candidatos empezar a pensar en estos términos y alinearnos con esa meta o necesidad para la cual la empresa contrata. Uno, como candidato, tiene necesidades económicas, de logro y crecimiento profesional, de reconocimiento, seguridad, bienestar, en fin. Pero no son nuestras necesidades las que van a privar en un proceso de empleo. Por eso es que hay que hacer el esfuerzo de enfocarnos en qué necesidades, en quién nos va a contratar, podemos contribuir. Un poco lo que hiciste con ejemplos de tu pasado en los ejercicios de la sesión anterior. Empecemos con las diferencias macro. ¿Has visto este gráfico antes? Proviene de la encuesta mundial de valores World Values Survey, una red global de científicos sociales que estudian los valores cambiantes y su impacto en la vida social y política. El análisis de los datos de esta encuesta afirma que hay dos dimensiones principales de la variación cultural en el mundo: valores tradicionales versus valores seculares racionales y valores de supervivencia versus valores de autoexpresión. ¿Ubicas a Suecia? Su posición en el gráfico se ha mantenido en el tiempo
y con la llegada de la década de los 90 se ha desplazado aún más al extremo superior derecho. Esta es una sociedad racional, secular, con fuerte orientación a valores de autoexpresión, donde se pone menos énfasis en la religión, los valores familiares tradicionales y la autoridad. A diferencia de, por ejemplo, Colombia, que históricamente ha mostrado un comportamiento bastante similar al de Venezuela, donde los valores tradicionales enfatizan la importancia de la religión, los lazos entre padres e hijos, la deferencia a la autoridad y los valores familiares tradicionales. En países como Suecia, donde las necesidades económicas están cubiertas para la gran mayoría y el nivel de vida y el poder adquisitivo son relativamente altos, prevalecen los valores de autoexpresión. Se da alta prioridad a la protección del medio ambiente y hay una creciente tolerancia a diferentes identidades e inclinaciones sexuales. E incluso la igualdad de género, es decir, que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas capacidades. Y también se muestra en sus demandas de participación en la toma de decisiones en la vida económica y política. Mientras que nosotros, los latinoamericanos, venimos de sociedades donde hay mayor presencia de valores de supervivencia, donde se pone énfasis en la seguridad económica y física. Hay bajos niveles de confianza y de tolerancia. Desde la perspectiva del inmigrante latinoamericano, Suecia puede ser lo que algunos llaman un país de avanzada. Además de las creencias y valores, seguramente ya has identificado muchas otras diferencias. De comunicación, más allá del idioma, está la dinámica de interacción entre colegas. El supervisor sueco, por ejemplo, no suele dar órdenes e instrucciones definitivas, sino que más bien invita a tomar decisiones de equipo consensuadas. La actitud ante los conflictos y la manera de manejarlos es otro ejemplo, pero también vas a encontrar diferencias tecnológicas. Un ejemplo de diferencias tecnológicas es lo extensamente difundido del uso del paquete de Office, las habilidades de programación y su uso diario para redactar y hacer diagramas de flujo, entre otras cosas, calendarios digitales, alarmas, recordatorios, que a su vez influye en la autonomía y la capacidad de seguir instrucciones. Y así irá sumando diferencias financieras, culturales, de comportamiento del mercado, entre otras. Cuando me he dirigido a reclutadores en Suecia, les hablo del gap entre candidatos recién llegados y ellos, los reclutadores, que son parte del sistema. Suelo darles 3 tips a evitar. No subestimes las capacidades de ese candidato que parece diferente. Observa al individuo más allá de la situación de entrevista, quizá en un contexto en el que la persona se vincula con otros de una manera más relajada. Mantente atento a tus propios prejuicios, conscientes e inconscientes. Y si no funcionó bien alguna vez, aprende de la experiencia y evita generalizar. El que un candidato extranjero te haya decepcionado no significa que todos los candidatos extranjeros van a hacerlo. Y ahora tú, que me estás escuchando en esta sesión, te estarás preguntando por qué comparto esta información contigo. No para que vayas a un encuentro con un reclutador y le digas, hey, no subestimes mis capacidades, o lo invites a una actividad social o al gimnasio, y mucho menos para que le señales que puede estar cargado de prejuicios. Comparto esta información contigo para que a la hora de aplicar un empleo, además de considerar tus competencias, tus ganas y tus necesidades, también consideres e imagines el punto de vista de tu contraparte. Te invito a hacer el ejercicio de considerar al reclutador y al empleador como una especie de cliente. Tu objetivo es convencer a esa persona, que a su vez tiene una tarea por cumplir, de que tú eres un recurso capaz de realizar el trabajo y de cumplir todos los requisitos que el empleo exige. También comparto esta información contigo para reiterar la importancia que tiene dar una imagen consistente en todos los aspectos, en todas las situaciones y en todos los puntos de contacto y de exposición. A ver, un ejemplo exagerado. Si en una entrevista dices que eres detallista, no llegues con los zapatos sucios o la ropa arrugada. Y tampoco muestres un comportamiento descuidado en las redes sociales y profesionales. ¿Me sigues? En un proceso de reclutamiento, el reclutador tiene la responsabilidad de escoger bien. Quiere hacerlo correctamente. Piensa en riesgos y las consecuencias de no hacerlo. Si hace una elección y el contratado no da la talla o se va pronto de la empresa,
representa un costo muy alto para la empresa y el reclutador se juega su reputación. Tú, como candidato, te enfrentas, entre otros retos, a la necesidad de presentarte en un idioma nuevo y sin tener referencias locales. El proceso suele seguir los siguientes pasos. Todo empieza con que el empleador define un cargo en función de las necesidades de gestión y las posibilidades de contratación de la empresa. El anuncio es publicado y administrado por un reclutador interno o se contrata a una agencia. Te comento al respecto que en mi experiencia los procesos manejados por la misma empresa suelen ser acuciosos pero más efectivos y son la oportunidad de hacer clic con quien reciba tu solicitud y tu entrevista van a jugar un papel mucho más importante a tu favor que cuando el proceso es manejado por un tercero. Bien, tú envías una solicitud escrita con CV y carta personal, pero no estás solo. Otros candidatos también aplican a este empleo. En muchos casos compites con otros 100 candidatos, una cifra que vemos en la realidad para, por ejemplo, asistentes de economía en ciudades del tamaño de Estocolmo. Luego, el reclutador hace una preselección y hace un research preliminar para validar tu historial y referencias. Si tu perfil es interesante en comparación con los demás, es posible que compitas con unos, digamos, 10 candidatos para una entrevista telefónica. Luego, unos 5 candidatos van a entrevista personal y unos test de personalidad y de competencias. En el caso de un asistente de economía, es posible que la persona reciba unos datos en Excel y se le pida maniobrarlos. Como ves, el proceso de reclutamiento es en realidad un embudo con una serie de filtros muy fuertes. De 100, 1. ¿Entiendes la importancia de prepararte antes de aplicar ese empleo deseado en tu área de competencias? Hablemos entonces de cómo identificar específicamente las brechas entre tu perfil y las exigencias para un cargo. La mejor manera de ganar un primer conocimiento sobre todas estas diferencias de las que hemos venido hablando es exponiéndose a un anuncio de empleo. Como parte del material de trabajo a realizar, luego de atender a esta sesión, te invito a revisar en diferentes fuentes en Internet y a escoger una oferta de empleo a la que quieras aplicar. Lee detenidamente el anuncio e identifica palabras clave y especificaciones del cargo. Identifica de ellas cuáles son tus fortalezas. Toma nota de cuáles son las brechas entre tu perfil y las exigencias del cargo. Por ejemplo, ¿te falta conocimiento en algún software? ¿Es posible hacer algo al respecto en el corto plazo? Pon todo en una balanza, evalúa y decide si vas a aplicar. Te recomiendo hacer este ejercicio hasta que des con una oferta de trabajo. Y si notas que alguna brecha, por ejemplo, manejo de un programa de contabilidad, aparece reiteradamente, que te invito a que consideres tomar un curso, preferiblemente presencial cuando se den las condiciones. Cumplirá la doble función de darte referencias y una ampliada red de contactos, así como te expondrá al idioma sueco. Al escoger una oferta de empleo, empieza por estudiar el estilo que usa. Esto te puede dar una idea de qué cultura hay en el lugar de trabajo. Tal vez esté orientado a resultados, tenga un enfoque en el medio ambiente o se caracterice por conocimientos técnicos. Puede ser útil demostrar que comprendes y compartes su enfoque en las solicitudes de empleo y durante las entrevistas. Y esto lo demuestras en la forma en que te expresas o cuando resaltas tus conocimientos. En este anuncio de Adidas vemos que el idioma corporativo es inglés. También vemos, entre otras cosas, que para la organización son importantes la creatividad, trabajar en colaboración y la confianza. Cuando te paseas por los anuncios de empleo, notarás que muchos de ellos siguen el siguiente orden. Primero, dan una breve descripción de la empresa, sus valores, su visión y misión. En algunos casos también describen cuál es el actual reto o meta por el cual han puesto esta vacante. Luego se presenta una descripción de las funciones y tareas del cargo. Y por último, mencionan algunas características deseadas en el candidato. Primero, las que se requieren. Y luego las que desean, pero que no descalifican si no las tienes. Cuando has revisado y aplicado a una buena cantidad de anuncios de empleo, toma nota de en cuál parte del proceso tiendes a quedarte por fuera.
También en el camino vas mejorando tus solicitudes. Es posible que notes que redactas frases más cortas, que usas menos palabras para decir lo mismo, que usas cada vez más palabras claves y términos de la industria, etc. También es bueno pedir feedback al reclutador. ¿Qué te puso a distancia del candidato seleccionado? Dependiendo de la respuesta y las respuestas que recibas, vas descubriendo para cuáles cargos y tipos de empresas eres más atractivo. Si observas que algo se repite de una solicitud a otra, pues vale la pena considerar si quieres trabajar en actualizar o adquirir habilidades en esa área específica. Para registrar tus brechas te propongo lo siguiente. ¿Recuerdas el análisis quiero, puedo, necesito que vimos en la primera sesión? En ese momento escogí deliberadamente traducir el tercer elemento should a necesito. La traducción literal es en realidad debería. Y en su uso original uno debe evaluar si determinada estrategia responde a las necesidades y condiciones del entorno. Al inicio del programa era importante que te enfocaras en puntualizar tus necesidades, pero es igual de importante familiarizarse con las exigencias del mercado laboral local actual. Y ahora estás lista para ello. Ahora es tiempo de identificar las necesidades y condiciones del entorno. ¿Qué espera ver el reclutador y al final del día un empleador en un candidato para cumplir con ese cargo al que estás postulando? Te invito a que agregues una columna al ejercicio que hiciste en la primera sesión. Llamémosle Debo. Registra en ella todas las competencias que no posees y que vas identificando en los anuncios de empleo. En el caso que ejemplifiqué en la primera sesión, hablábamos de una organizadora de eventos. Entonces, en su caso, ¿qué software o método es comúnmente usado acá y exigido en los anuncios de empleo y que esa persona no maneja? ¿Qué conocimientos de alguna plataforma digital para gestionar alguna parte del trabajo? ¿Qué software usan acá para gerenciar eventos y sincronizar el trabajo de proveedores? Si tienes que diseñar y enviar invitaciones, ¿cuáles redes sociales son las más comunes? ¿Cómo hacer publicaciones? ¿En qué plataformas diseñarlas? Y así ir inventariando competencias y habilidades a desarrollar dentro de tu profesión. Otra cosa que posiblemente te está pasando, y si no te ha pasado es muy posible que te pase por la cabeza, es que con cada anuncio de empleo te cuestiones si mantenerte en la carrera que traes. También puede ser que quieres explorar alternativas relacionadas con tu profesión o emprender una nueva profesión. Si adicionalmente en la primera sesión o más recientemente identificaste varios caminos profesionales claramente identificados, como en el caso de mi amiga M, que tenía esta disyuntiva entre organizador de eventos y visitador médico, lo que recomiendo es por el momento dar prioridad y enfocar la mayor parte de tus esfuerzos a aplicar al tipo de trabajo en donde tienes mayores oportunidades de tener una ventaja sobre los demás candidatos. Esa ventaja puede ser que tienes un contacto que funge como referencia. Y si tienes un contacto dentro de una empresa en la que hay una vacante, ese es en el que tienes más posibilidad de hacerte recordar por encima de otros candidatos, gracias a esa referencia que puede dar de ti esa persona que es de confianza para ellos. O si la descripción del cargo es un reflejo bastante cercano a la combinación de tus conocimientos y destrezas. Si hay un anuncio de trabajo en un sector en el que tienes experiencia y justo están buscando una persona con tu experiencia, probablemente esa sea tu mayor ventaja. Pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora, para ayudarte en la decisión, te invito a revisar los pronósticos de carrera que puedes encontrar en medios, revistas y diarios especializados en tu profesión y publicaciones oficiales como Framtidsutsikter, un espacio de la Oficina de Empleo, Arbetsförmedlingen, con pronósticos de carrera, donde puedes explorar qué tan competido luce el futuro de tu profesión en Suecia, en tu región y en tu comuna. A estos pronósticos de carrera les acompañan unas breves reseñas con detalles sobre cambios en tendencias y nuevas exigencias del mercado laboral sobre la profesión en cuestión. En este ejemplo en pantalla se hace referencia a cómo en el desarrollo tecnológico cambia los tipos de trabajo y las nuevas exigencias para esos roles que estás aspirando. Si aún no te sientes 100% seguro con el idioma, te recomiendo usar alguna aplicación o traductor en línea, como por ejemplo Google Translate.
No suelen ser traducciones perfectas, pero de alguna manera te dan acceso a la información y ya sabes, información es poder. Bien, con esto terminamos esta sesión. Ahora te invito a que hagas las actividades que acabo de mencionar. Selecciona al menos un anuncio de empleo al que quieras aplicar y analízalo. ¿Cuáles competencias posees? ¿Cuáles puedes desarrollar en el corto plazo? ¿Qué resultados se espera obtengas en el cargo? ¿De qué manera tu labor contribuirá con los objetivos de la organización? Anota las palabras clave y términos técnicos que se usan. Sigue estos pasos hasta que des con al menos un empleo al que decidas aplicar. Identifica en qué fase de los procesos de selección recientes has quedado por fuera. Da un vistazo a pronósticos de carrera en el país, en tu región y en tu ciudad. Y con todo lo anterior, define una meta principal específica a alcanzar con tu participación en el PAP. Por ejemplo, si en los procesos de reclutamiento sueles llegar a entrevistas, tu nueva meta podría ser más asertivo en tus respuestas o estar mejor preparado para causar una mejor impresión. Traza un plan de acción para lograrlo o ajusta el que tengas desde antes. Junto a esta presentación recibiste el acceso a material de trabajo e instrucciones. Si tienes dudas sobre el contenido de esta presentación o cómo realizar las actividades, no dudes en contactarme. Luego de las asignaciones viene la sesión 4. Entonces trabajaremos más en detalle en cómo ajustar tu resumen curricular para que capture la atención del reclutador o empleador. Me despido por ahora. Gracias por tu atención a esta, la tercera sesión. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta entonces.